Buenas a todos, yo soy Alberto García y estamos aquí en un nuevo podcast de Review for You. Y bueno, como vimos en anteriores capítulos de Review for You, no, es verdad, o sea, me hace gracia porque esto ya lo comenté justo antes de salir el iPhone y justo en la presentación, tras ver la presentación de Apple. Porque cuando hablaron de cómo se había fabricado ese cristal supuestamente tan bueno que aguantaba 4 veces más de impactos, claro, a mí como ya os comenté, tenía muchísimas dudas respecto a esto por el tema del material. Porque hay veces que sí, que se hacen auténticas barbaridades, o sea, unos inventos brutales y claro, pues no suele ser tan así, que sobre todo son las cosas que a mí me gusta ver, en plan de, vale, esto, entonces, ¿cómo se ha hecho, no? O sea, ¿cómo han llegado a hacer estas cosas? Y más o menos pasó así cuando empezaron con el Galaxy Fold, cuando ya os dije que para tener eso tiene que ser una pantalla súper blanda, y pasaba así, que con la simple uña ya se quedaba marcada, y con el iPhone pasa exactamente lo mismo. Sobre todo quiero recalcar porque, y ya os lo dije desde un principio, que no hagáis caso siempre a todo lo que se dice. Sobre todo en este aspecto, cuando se habla de las pantallas de los iPhone, Apple, yo lo veo totalmente lógico, porque una empresa de estas tiene que ser también tiene su parte comercial, ¿no? Donde te intenta vender su producto y decir que mi producto es el mejor que puedas encontrar. O sea, obviamente ninguna empresa te va a decir, oye, yo he sacado esto, pero tampoco está tan bien, ¿eh? O sea, no está tan bien como el de aquí, el de Samsung, que es mejor, pero está bastante regular, ¿no? Obviamente eso no te lo van a decir nunca. Siempre te van a decir lo bueno que es, y cuando no te digan nada es porque es peor. Que ahí también tenía yo la duda, el tema de las baterías, cuando ni se nombraron en la presentación, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa con esto? Pues he visto muchísimos errores en muchísimos medios donde enlazan ambas cosas. O sea, mientras que Apple se focaliza lo que es impactos, o sea, caídas, cuando dice aguanta 4 veces más, es en eso, en impactos, no en rayaduras. Eso es un plus que muchas veces han metido los medios y donde empiezan a avalar de que es mejor en todo, y justamente en esto no lo es. O sea, como se ha visto y como se han visto los primeros testers del iPhone 12, o sea, se ha rayado y el primer día, o sea, incluso comentaba Carlos Santagracia que creo que ponía en 3 minutos de uso ya se me ha rayado la pantalla. Fernando del Moral también lo vi, que comentó algo parecido, en plan de en el primer día de uso ya se me ha rayado la pantalla. O sea, algo que no he visto yo nunca. O sea, sí que había visto algunos casos, por ejemplo el Fold, tal, de decir a alguno, oye, mira, es que incluso he intentado tal y se ha rayado, ¿no? Pero, o sea, que el mínimo común que haya en todos sea ese, en plan de, joder, usando de una forma normal y exactamente el primer día ya tengo la pantalla rayada. O sea, te da a decir que es una pantalla que se raya con muchísima facilidad. Y aquí es donde yo os comenté el tema de la fabricación. Cuando Apple, sobre todo, dice que se ha fabricado a altas temperaturas, manteniendo esas altas temperaturas y enfriando progresivamente, esto es todo lo contrario a un temple. Y ya sabéis, voy a poner el ejemplo de un cristal templado. Un cristal templado, o sea, ¿cuál es su uso? El uso no es el de absorber los impactos, que bueno, lo puedo hacer en mayor o menor medida, pero su uso prioritario es el de las rayaduras, el de tener un cristal encima del tuyo que no se raye y que evite que se raye el de abajo. Y por eso el templado, cuando se hace un temple, es para hacerlo más duro. Y aquí es lo que haces internamente cuando tienes el cristal en forma líquida, estado líquido, por lo que hace es que lo enfrías rápidamente para que toda su estructura interna se quede petrificada, sin llevar ningún patrón, o sea, que no esté ordenada perfectamente en filas y columnas, porque si tú lo enfrías progresivamente consigues eso, mientras que si lo enfrías rápidamente no hay ningún orden ahí dentro internamente. Con esto se consigue una mayor dureza porque no tienes, si tú, por ejemplo, pones uno detrás de otro, pues obviamente esas partes laterales, o sea, los espacios que quedan entre uno y otro, que a nivel atómico existe, son pequeñas debilidades, ¿no?
Mientras que si tú pones uno, después pones otro en medio del otro, tal, no sé qué, pues se refuerza muchísimo más. Esto es un poco complejo de explicar un poco en podcast, entiendo que así podéis llegar a comprenderlo, pero el efecto práctico es eso, que si tú lo enfrías rápidamente se hace más duro y si lo haces despacio se hace más blando, ¿no? Esto yo siempre pongo el típico ejemplo del que sale haciendo una espada, pam, y la mete en el agua, ¿no? Para que sea más dura. Pues aquí igual, el cristal templado es para hacerlo más duro. Y aquí Apple te dice, oye, yo no lo he hecho así, yo no lo he enfriado rápidamente, lo he hecho todo lo contrario, lo he enfriado despacito, 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 y después sí que le he hecho la típica de Gorilla Glass de meterlo en las sales de baño para intercambio iónico y tal. Vale, aquí lo que hacemos es que consigues un cristal muy blando para aguantar esas resistencias, pero a la vez quieres reforzarlo mucho haciendo ese intercambio iónico en la superficie, ¿no? Que es lo que, sobre todo, la patente que tiene Gorilla Glass de hacer este método y conseguir así, pues, un poco de todo, ¿no? O sea, el núcleo más blando y lo otro más duro. Que ya os lo digo que esto no es milagros. O sea, no puede hacer un exterior extremadamente duro y un interior extremadamente blando. O sea, eso no es tanto, porque al fin y al cabo es el mismo material y tampoco estás haciendo un temple solo por fuera, sino que lo estás haciendo mediante intercambio iónico, ¿no? Vale, pues partiendo de eso, obviamente cuando Apple dice que es 4 veces, aguanta 4 veces más los impactos, no sé si llega a ser proporcional, porque esto también depende un poco de cada material, pero podría decirse que a lo mejor es casi 4 veces más blando. Y cuando vemos el historial de Gorilla Glass, como ya os dije anteriormente, progresivamente, o sea, primero fue medio blando, o sea, un poco más duro, pero medianamente blando cuando se dio a conocer. Después subió, se incrementó bastante la dureza y después fue bajando progresivamente. A día de hoy, incluso ya veis, por ejemplo, o por experiencia, que se rayan más fácil en los móviles. No se rompen tanto, incluso yo no veo tanta gente se le rompa la pantalla del móvil, pero sí que se le raya bastante. O sea, las típicas micro rayaduras estas existen en casi todos. Yo lo tengo tanto en mi Apple Watch como en mi iPhone. Muy pequeñitas, pero existen, ¿no? Y a mí esto es una cosa que me jode personalmente porque yo me considero una persona bastante cuidadosa con mis productos. ¿Qué pasa? Pues que yo, si tengo una pantalla más dura, sé que por mi uso más cuidadoso no se me va a romper ni se me va a rayar. Primero porque es más duro y soporta usos típicos, como por ejemplo el metértelo contra el bolsillo todos los santos días y a mí no se me suele caer mucho el móvil. A lo mejor se me cae alguna vez puntual, pero no tanto. Entonces yo creo que no, obviamente meter un cristal templado, porque sí que tiene muchas probabilidades de que se te rompa, pero a lo mejor meter una versión de Gorilla Glass algo más dura, no tan blanda como la que estamos actualmente. Y obviamente esto tiene una contrapartida, que es aquellas personas que a lo mejor sean muy desastres con las manos, se le caiga mucho el móvil, pues obviamente sí que le va a rentar mucho el iPhone nuevo, porque va a aguantar mucho el impacto, pero se le va a rayar enseguida la pantalla. ¿Esto cómo se resuelve? Pues poniendo un cristal templado. O sea, es la única solución. O sea, decir, vale, vas a tener un iPhone, pero vas a tener cristal templado encima siempre. O sea, va a ser algo casi obligatorio para el nuevo iPhone el poner ese cristal templado. Y bueno, es que en los anteriores iPhone también en el iPhone mío, en el 11, también se dijo, pero no era tan habitual. Ya os digo, aquí sí que era algo más inesperado, más esporádico, perdón, donde alguno decía, bueno, pues sí, a mí se me ha llegado a rayar tal, no sé qué, pero no era tanto como ahora. Es que ahora yo me quedo sorprendido, y más de medios conocidos. Imagínate la cantidad de medios que no conozco que le haya pasado lo mismo, ¿no? A nivel internacional. Y después también me decía la gente que, porque yo, bueno, he puesto ahí por Twitter, bueno, es algo normal viendo lo que había presentado Apple. O sea, Apple ya te había dicho, oye, he sacado un material blando. O sea, es algo lógico, ¿no? Es algo lógico que fuese a pasar esto, cosa que, ya os digo, muchas veces no lo han vendido, porque yo lo he escuchado y ya os dije que tenía pendiente un podcast respecto a este cristal, y no lo han vendido como que no es así, de que es súper duro y súper blando. Vale, estos son cosas muy contradictorias y que nunca puede ser súper duro y súper blando. O sea, no puede ser el material que más aguante las rayaduras y a la vez más impactos. O sea, bueno, partiendo de que son cristales. Obviamente si me coges un metal, pues sí, porque no tiene esa facilidad de rotura como un material tan cerámico, ¿no? O sea, estaba partiendo de que sean materiales cerámicos, en concreto el vidrio cristal. Entonces, partiendo de que es este material, obviamente, pues a día de hoy no se ha podido. Otra cosa es que hagan
Porque el problema de esto es que siempre tienes que tener un material transparente para el tema de la pantalla. Entonces la problemática va un poco por ahí, de que existen materiales, sí que existen, pero claro, a lo mejor no son tan transparentes, se vería un poco blanquecina. Entonces ahí llegaría el punto donde a lo mejor las pantallas tendrían que subir muchísimo de brillo y entonces meter a lo mejor materiales menos transparentes, pero que te vaya compensando un poco una cosa con la otra, ¿no? Y ahí hasta llegar a ese punto aún queda. Yo creo que a lo mejor el salto a la micro LED podría llegar también a facilitar ese tipo de cosas. Y también yo creo que a lo mejor Apple también ha dado un poco el salto por ahí por el tema, aunque bueno, por lo que ha conseguido también es muy transparente. En ese aspecto creo que no vamos a notar mucha diferencia. Y bueno, alguno me comentaba que eso es normal, que un material cuando roza contra otro más duro se raya. Esto es así, pero muchas comillas. O sea, hay 3 variables, por ejemplo, cuando se hacen una prueba de rayadura que tienes que tener. Y sobre todo, cuando haces un experimento científico, nunca puedes cubrir más de una variable. ¿En qué me refiero con esto? Que si tú cambias 2 variables, cuando tengas un resultado, ese resultado no sabes si te ha variado la variable A o la variable B. Entonces tienes que tener todo en constante y solamente variar una variable. ¿A qué me refiero con esta variable? Bueno, una variable sería la fuerza, la cantidad de presión que estamos efectuando sobre el material. La segunda es la morfología del punzón. Normalmente se suele hacer con punzones. ¿Por qué? Porque obviamente no es lo mismo aplicar un cuadrado, o sea, súper grande superficie, porque te cae menos fuerza por centímetro cuadrado o milímetro cuadrado, mientras que un punzón te está concentrado toda esa fuerza en un mismo punto, que es esa forma angulosa. Entonces esa sería otra variable. Y la tercera variable es el material. O sea, obviamente no es lo mismo rayar con diamante que con acero. Obviamente con diamante vas a rayar mucho más porque a día de hoy, bueno, no sé, es que los materiales también salen, pero bueno, más o menos te suelen poner como que suele estar en la escala de materiales con mayor dureza, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que, claro, todo depende. O sea, yo, por ejemplo, ¿puedes rayar un material más blando a uno más duro? Sí, se puede. ¿Por qué? Porque si tú, sí, contrarrestas ese material blando, pero poniendo muchísima presión, se puede. O sea, tú puedes coger, a lo mejor un trocito de madera que es más blando que una pantalla, pero la coges un trocito de madera puntiagudo y realizas muchísima fuerza y puedes llegar a rayarlo, claramente. Y pasa también lo contrario, que es lo que yo decía, digo, si no, la cuestión no es si se va a rayar, porque obviamente todo material y más un cristal se va a rayar, tarde o temprano se puede llegar a rayar. La cosa es qué facilidad tiene para rayarse, esa es la cuestión, ¿no? O sea, qué difícil va a ser que con el uso del día a día se me vaya a rayar. O sea, si esto pues se debería haber hecho un poco en experimentos, en plan de un smartphone, cuando tú lo metes en un bolsillo, qué fuerza está aguantando, ¿no? Entonces, si yo aplico esa tela con esa fuerza a la pantalla durante X, X trazos, se raya, no se raya. Esto, si lo hago con llaves en mismas condiciones, se raya, no se raya. Esos son los casos prácticos que hay que hacer, con las morfologías de eso, con esos materiales y con esas fuerzas. Eso es lo que deberían haber hecho. Cosa que yo creo que si hubieran hecho, pues no hubiera pasado esto. Porque, claro, es algo bastante lógico. Y estamos hablando de cosas con un bolsillo. Esto debería más o menos cogerte el uso típico, a lo mejor de una mujer en un bolso, cosas así, ¿no? Que bueno, por ahí a lo mejor actuaría más lo que es la fuerza de la gravedad. Tampoco hay mucha tensión dentro de un bolso. Mientras que en un bolsillo sí, porque el propio pantalón arrastra al smartphone hacia adentro. Bueno, también depende del pantalón, pero suele ser así. Entonces, todas esas cosas son las que debería haber mirado el fabricante. Y yo por eso a mí me dio mucho miedo cuando vi cómo se había hecho y el 4 veces más. Porque 4 veces más a mí lo mismo que me dice es 4 veces más blando. Y va a aguantar 4 veces menos las rayaduras. Y eso para mí me llegó y por eso os dije, ojo cuidado con esto. Ojo cuidado porque esto puede llegar a prometer. Y cuando, obviamente, también remarcaba también el tema de lo de Apple, de las palabras técnicas y todo eso, es que me he encontrado mucho por ahí, de decir, hostia, es que siempre Apple es lo mejor, siempre Apple lo hace todo perfecto, es que siempre todo lo que salga de Apple es bueno y es lo mejor de todo. Pues no es tan así, o sea, no siempre es tan así. Apple es una empresa muy buena, de las mejores, obviamente está ahí, de las más valiosas del mundo, pero no siempre es lo mejor lo que saca Apple, no, nunca, o sea, bueno, nunca no, o sea, sí que en algunos aspectos sí, pero en otros no.
Y no hay que justificar todo, porque igual que nosotros somos personas, ellos también, en realidad una empresa está formada por personas que también se pueden equivocar. Y en este caso, pues creo que se han equivocado. O sea, bueno, a ver, equivocado no, sino que han hecho un tipo que a lo mejor, pues yo, sinceramente, aunque sí que aguante 4 veces más, preferiría que sea un poco más duro. O sea, sí, un poco más duro porque ¿de qué me sirve de metérmelo en el bolsillo y que se me raye? De que vaya a tener que tenerlo con protector de pantalla, sí o sí. O sea, aquí no, incluso para personas cuidadosas como yo, no hay. O sea, no hay excusa. Tienes que llevarlo sí o sí siempre con cristal templado. Y para mí, pues, a lo mejor no me iba a compensar. Yo a lo mejor hubiera preferido, pues, que sea un poquito menos blando, aguante un poco menos los impactos, pero sea, joder, un poco más usable, ¿no? Porque a efectos prácticos, no sé, que me venga el protector también de fábrica, ¿no? Si es una cosa casi obligatoria. Me parece un poco que está la justificación de cuando sacaron el iPhone 4. No sé si os acordáis de por aquel entonces, cuando Apple tuvo otro fallo, garrafal, que fue cuando no hizo un estudio ergonómico del iPhone. O sea, no miró cómo se usaba el iPhone. Y tuvo un error garrafal que fue poner las antenas justamente por donde se cogía el iPhone. Entonces, nosotros somos otro material conductor. O sea, es así. O sea, si tú te coges una pila y pones o un LED y haces tú mismo un sistema eléctrico, funciona. Y es así, o sea, tú cuando cogías el iPhone por debajo, como solamente tenías las antenas, solamente tenía por ahí las aperturas de plástico para coger la cobertura, pues lo que hacías es que provocabas una jaula de Faraday. La jaula de Faraday se provoca porque no deja salir las ondas eléctricas del propio iPhone, y entonces es como que se perdía la cobertura, y era así, o sea, se perdía la cobertura completamente y no tenías cobertura. Entonces dijo Steve Jobs, no, tal, es que esto, es que no es que esté mal diseñado, es que vosotros no sabéis usarlo. Para eso te vamos a sacar unos bumpers, que incluso los regalaron, me acuerdo que al principio los regalaron. Los bumpers ahora no se usan tanto, pero son esta parte que solamente recubre el borde, no es una funda completa. Y entonces, gracias a esto, pues claro, ya tenía una distancia entre tu mano y el iPhone, la cual permitía que saliesen por ahí las ondas de las antenas. Y no te ocurría eso. ¿Qué pasa? Que obviamente fue un fallo. O sea, fue un fallo porque en el 4S ya se solucionó y se pusieron en la parte superior también salidas de antena. Entonces, esto es lo que os digo. Apple, pues seguramente no lo vaya a reconocer que ha sido un fallo de estudio, sino que te va a decir en plan de no, es que es mejor esto porque así no se te rompe nunca la pantalla. Y bueno, el tema de la rayadura siempre puedes ponerle un cristal templado. A ver, si me lo metes así a nivel comercial, pues sí. Y el que quiera entenderlo así, seguramente que habrá muchísima gente, y sobre todo esos superfans boy de Apple, que yo entiendo que van a hacer esa justificación. Pero lo dudo bastante. Es igual que con el teclado mariposa. O sea, es que no es que Apple haya hecho un teclado súper fácil de romper. No, es que claro, como tú te coges miguitas o no lo limpias de todo bien, entonces rompes por ti, no por Apple. Digo, hostia, es que tú cuando diseñas un producto, o sea, lo diseñas intentando prever todas estas cosas, intentando prever el uso diario de una persona e intentando prever todos los posibles errores o cosas que le pueden llegar a pasar. Y esto han sido fallos gravísimos, igual que con el iPhone 6 y 6 Plus cuando hacía el Bendgate este que se doblaba. Aquí era porque el material que se utilizó no se había hecho primero el estudio de cuánta fuerza se puede llegar a aplicar en los puntos más extremos de un iPhone. Y estos fallos me parecen fallos muy garrafales por parte de Apple. Y son fallos, o sea, no hay justificación. ¿Que todo el mundo puede fallar? Sí, pero son fallos. O sea, tampoco hay que justificar todo exactamente todo lo que haga Apple, ¿no? Y yo por eso lo quería comentar para que sepáis el funcionamiento, lo que ha pasado, por qué ha pasado y su posible solución. O sea, aquellos que compréis un iPhone 12, pues comprarle un cristal templado, sí o sí, porque está viendo que es que hasta la persona más cuidadosa va a rayar el iPhone. Sobre todo por eso, no por él, sino por el simple material que trae. Y esto es lo que os comenté, que a mí me da mucho miedo con los que se doblan, porque se van a rayar muy fácilmente. La otra cosa es que llegue a ser un material tan blando, que esto es otra cosa que habría que verlo. Lo que pasa que en tema de suciedad y todo eso no repelería tan bien la suciedad como un cristal más duro. Pero imaginaros que sean un material tipo como lo que pone, por ejemplo, MediaMarkt, que es este tipo de gel en pantalla. Esto es un material ultra blando. Entonces, ¿se raya? Sí,
pero como es tan medio viscoso, lo que hace es que se junta una pared y otra de la rayadura y no se aprecia. O sea, parece que no esté rayado porque se vuelve a juntar, ¿no? Como si tú cortas un borrador por en medio, o sea, una parte, y lo dejas. Tú cuando lo dejas, pues ves que se han vuelto a juntar las dos partes porque es un material muy blando. Pero después, si haces presión, ves que está ahí el corte, ¿no? Pues otra cosa es que tiren por ahí. Ahí a mí me gustaría, que creo que lo mejor sería la solución a esos problemas, de que a lo mejor hiciesen un material ultra blando, algo así. Lo que pasa es que, claro, la experiencia al tacto y lo de la suciedad y todo eso no sería tan buena. Incluso ya os digo, esto tiene que ser materiales súper mega blandos. O hacer un poco de todo. O sea, ponerte un material más duro y después una capa, una película protectora de algo así, que también es otra cosa que podéis utilizar para proteger vuestro iPhone 12 si lo compráis. Así que bueno, con este podcast quiero también deciros y deciros el porqué de todo lo que he dicho en Twitter durante estos días, de que no hagáis mucho caso a todas esas palabras técnicas que por el mero hecho de que hablen técnicamente no tienen más razón, porque yo te puedo contar aquí milongas pues, diciéndote palabras técnicas. Y claro, pues a lo mejor se aprovecha de la gente que a lo mejor no entiende de eso y parece que, pues parece que, como los políticos en España, ¿no? Parece que habla muy bien, entonces será verdad. Pues muchas veces poner en duda eso, incluso yo también me equivoco. Pasa que también creo que también hay que reconocer los fallos. Yo cuando me equivoco soy el primero que os digo por aquí: oye, mira, lo que os dije el otro día he visto que no era así. Entonces os voy a contar el porqué y por qué no era así. Y lo que también quiero es, igual que yo intento informar y entender las cosas para poder explicarlas, también vosotros que tengáis esa parte de entender las cosas, saber cómo funcionan y también pues tener esa visión, ¿no? Esa visión más crítica también de todo este tipo de casos. Así que poco más, con esto espero os haya gustado como siempre. Cualquier cosa, cualquier sugerencia, iVoox, redes sociales, sobre todo Twitter, aunque sé que me vais a escribir todos por Instagram, pero sobre todo Twitter. Y no olvidéis suscribiros a mi canal de YouTube Review4You, que no he subido un vídeo porque no me lo ha permitido mi tiempo. Así que nada, espero que os haya gustado y nos escuchamos en el próximo podcast de Review4You. Adiós.